Iglesia Bautista en Brasil consagra a lesbiana como pastora y promueven la llamada teología inclusiva. Una iglesia bautista está en el centro de la polémica tras la ordenación de una mujer homosexual al ministerio pastoral. La congregación tiene una estrecha relación con entidades que respaldan estas ideologías, cuyos líderes estuvieron presentes. La primera iglesia bautista de Bullrings, en la ciudad de Olinda, es dirigida por el pastor Paulo César Pereira, quien tiene vínculos con el Consejo Nacional de Iglesias Cristianas, CONIC, y otras entidades de alcance nacional. Fue uno de los que siguió el consejo de ordenación de la pastora lesbiana Adriana Carla Alves e Silva, que fue anunciado en el Instagram de la congregación con el uso de un lenguaje neutral. Otros pastores que participaron del concilio fueron Benedicto Becerra, ex profesor del Seminario Teológico Bautista del Norte de Brasil y actualmente profesor de la Universidad de Pernambuco, y Bruno Montarroyos, quien fuera colegiado de pastores en el PIB Bullrings. Una de las tantas facetas del liberalismo teológico es el movimiento denominado Teología Inclusiva, que viene labrando sus espacios en el medio evangélico a partir de las iglesias tradicionales, que se articulan a través de entidades como CONIC y la propia Alianza de Bautistas de Brasil, siendo esta última una organización antagónica al rigor doctrinal de la Convención Bautista de Brasil, la mayor entidad bautista del país. Entre los bautistas más teológicamente conservadores, así como muchos aspectos de las Asambleas de Dios y en la Iglesia Presbiteriana de Brasil, la ordenación de mujeres al ministerio pastoral es una práctica descartada, pues se basan en 1 Timoteo capítulo 2, aunque numerosos puestos de relevancia en el funcionamiento de las congregaciones se confiere a las mujeres. Parece que se les olvidó que la homosexualidad es desaprobada en los textos bíblicos y, a pesar de las actualizaciones propuestas por pastores de renombre, continúa siendo denunciada como un pecado entre los cristianos de todas las tendencias, ya sean tradicionales, reformados, pentecostales, neopentecostales y católicos, porque para las personas no cristianas, cuando se dice cristianos, ellos abarcan a todos los movimientos. Y cuando uno de esos movimientos de la modernidad y prosperidad traen un tema tan vergonzoso al medio público, las personas no cristianas mencionan a todos los cristianos, aunque estén en sana doctrina o no. Y este rigor doctrinal es lo que explica el surgimiento de la llamada teología inclusiva, que propone una narrativa que niega que la Escritura repruebe este tipo de sexualidad. La Iglesia Metodista Unida viene enfrentando su mayor fisura en Estados Unidos debido a la postura de sectores progresistas que han estado desconociendo la posición oficial de la denominación y han ordenado homosexuales al ministerio y fomentado la celebración de uniones entre personas del mismo sexo en los templos de las iglesias. Un escenario similar se observa en la iglesia anglicana, así como en la iglesia luterana, la denominación en ese espectro de iglesias históricas que más profundizó en el liberalismo teológico. En verdad, duele ver que varios grupos que se dicen ser cristianos defienden la homosexualidad y confunden de esta manera a las personas no cristianas, impidiendo muchas veces que los inconversos procedan al arrepentimiento. También es una pena saber que ciertas cosas son tan claras en la Biblia que sería prácticamente imposible malinterpretarlas, como, por ejemplo, temas tan evidentes como el robar, la lujuria, la idolatría y, claro está, la homosexualidad, y que muchos que se dicen llamarse cristianos caigan en ese error. Muchos dicen que no existe tal tema en la Biblia, pero en realidad se puede mostrar una lista de pasajes bíblicos que hablan directamente sobre el tema de la homosexualidad. Una cosa que he visto en aquellos creyentes que defienden el matrimonio gay en particular y la homosexualidad en general es que tienen muy poco respeto por las Sagradas Escrituras. Es decir, no leen la Biblia. Y como rutina van a la iglesia y los demás piensan que son cristianos. Ese hecho es muy preocupante. No podemos olvidar que la iglesia cristiana está fundada sobre la palabra de Jesús, el Mesías, no sobre las opiniones de paganos que viven en el siglo XXI. Si no hablan conforme a la palabra de Dios, es que no hay luz en ellos. Isaías capítulo 8, versículo 20 dice de la siguiente manera: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido.
A ver qué dice la Biblia. Génesis capítulo 19, versículos del 1 al 11, ahí podemos ver cómo dos ángeles del Señor condenaron a los moradores de Sodoma y Gomorra, dejándolos instantáneamente ciegos porque querían violarlos en grupo. Levítico capítulo 18, versículo 22 dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico capítulo 20, versículo 13 dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Deuteronomio capítulo 23, versículos 17 y 18: no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Jueces capítulo 19, versículos del 16 al 24. Es otro pasaje largo que demuestra las acciones pervertidas de un grupo de benjamitas que querían violar en grupo a un hombre. Sus actos fueron condenados como sumamente malos. En el primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 24, dice lo siguiente: hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. A lo mejor estás pensando, bueno, todo eso se trata del Antiguo Testamento. Ahora estoy bajo la gracia. No me hace falta hacer caso al antiguo pacto. Entonces aquí tienes pues otra lista de pasajes del Nuevo Testamento que enseñan la perspectiva de los primeros cristianos sobre la homosexualidad. Llamemos esta perspectiva la perspectiva de la gracia. Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Existen más pasajes bíblicos tratando este tema. No es posible que iglesias que para el mundo son cristianas caigan en ese error. Es muy posible que el término fornicario empleado en Efesios capítulo 5, versículo 5, Hebreo capítulo 13, verso 4 y Apocalipsis 21, verso 8, también capítulo 22, verso 15, se refiere al pecado de la homosexualidad. En los 4 casos citados, los fornicarios sufrirán bajo la ira feroz del Todopoderoso debido a su inmoralidad sexual. Pablo dice que el matrimonio es un reflejo de la relación que Jesús tiene con la iglesia. También es una unión entre dos entidades distintas, pero complementarias. La iglesia no es lo mismo que Cristo, y Cristo no es lo mismo que la iglesia. Una verdad maravillosa dadas las imperfecciones de la iglesia. Y puesto que Cristo es diferente a los suyos, es capaz de atraerlos a Él, comprometerse con ellos y hacer que se unan a Él. El matrimonio humano es un reflejo de este matrimonio supremo y celestial entre Cristo y su pueblo, la iglesia. Es una de las razones por las cuales los cristianos se resisten a permitir que el matrimonio se defina de manera que incluya a las parejas homosexuales. Un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, no pueden reflejar la unión de Cristo y la iglesia. En cambio, solo reflejan a Cristo y Cristo, o iglesia e iglesia. La enseñanza de la Biblia sobre el sexo y el matrimonio es la base de cómo los cristianos deben pensar. Sobre el tema de la sexualidad y hoy, la enseñanza del Génesis que Jesús reforzó y propagó en su propio ministerio es que el sexo es una buena dádiva de Dios exclusivamente para el matrimonio y a fin de que el matrimonio cumpla con los propósitos para los cuales Dios lo construyó, debe ser entre un hombre y una mujer. Todo lo cual plantea una pregunta importante y urgente. ¿Cómo encaja la homosexualidad en todo esto? Dígamelo en los comentarios.
Pulse a seguir la página si no lo ha hecho para que reciba todas nuestras informaciones. También visite nuestra página web noticiasdelfin.com con noticias internacionales ligadas a la profecía bíblica. Nos veremos en la próxima. Dios le bendiga.